pequeña introducción y simplemente traer a colación dos noticias que se dieron en estos 2 últimos meses. Algo terriblemente doloroso, una profesora de Santander, de Charalá, quien en complicidad con su esposo involucraba a niñas de su colegio en una red de explotación sexual comercial infantil, donde vendía estas niñas a miembros de grupos armados por desmovilización. Pero algo más terrible, que en el marco de la crisis humanitaria de La Guajira, donde niños y niñas no acceden a uno de los servicios fundamentales, uno de los derechos humanos fundamentales, como es la alimentación, la Fiscalía General de la Nación haya tenido que iniciar casi 40 investigaciones por delitos sexuales contra niñas, donde están involucradas niñas guayú y donde lamentablemente están involucrados miembros de su familia. Yo quisiera ante todo decir que ya es momento de que dejemos de hablar de abuso sexual. Creo que el abuso sexual es una categoría blanda. Creo que hablar de delitos sexuales integran, entre otras, violaciones severas a la vida y a la dignidad y a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Las cifras nos revelan una fractura ética y relacional muy grave. Es una violencia de género porque está recayendo principalmente sobre mujeres, sobre niñas y adolescentes entre 4 y 14 años. Y qué dolor saber que esta es una sociedad donde principalmente hombres adultos erotizan, dañan, violan, infectan con infecciones de transmisión sexual y muchas veces obligan a llevar adelante abortos que ponen en peligro la vida de estas niñas y que como Defensoría del Pueblo lo hemos dicho, no solo encontramos delitos sexuales en un 70% de la puerta para adentro, en ese océano de mermelada sagrada que le llamamos a la familia, pero donde los agresores están adentro y son miembros cercanos de la familia, padres, padrastros, hermanos y esos amigos que hacen la visita y que vuelven y que se hacen amigos de nuestras niñas y de nuestros niños. Pero tal vez lo más terrible en el marco de estos casi 60 años de prevalencia de un conflicto armado interno es que miles de niñas y adolescentes han sido víctimas de delitos sexuales como el aborto forzado, el embarazo forzado, el contagio de infecciones de transmisión sexual, la desnudez forzada, delitos que tanto de la puerta para adentro como en el marco del conflicto armado en su gran mayoría quedan en la impunidad, porque es que una niña o un niño, y principalmente una niña o una joven que se está desplazando, y hay casi 5 millones de desplazados internos, de los cuales el 80% son mujeres, niños y niñas, pues no están en capacidad de salir a denunciar o a un miembro de su familia o a un actor armado que tiene control territorial en la zona y que inevitablemente va a retaliar contra su vida y la de sus familiares. Entonces el escenario es un escenario no solo de violaciones permanentes de derechos en delitos sexuales, porque quiero hablar de delitos sexuales, no quiero hablar de abuso sexual. El abuso sexual es solo una manifestación. Quiero hablar de graves delitos sexuales que, entre otras, son practicados en este momento por parte de grupos armados post-desmovilización, tal como lo hemos denunciado como Defensoría del Pueblo en muchos de nuestros informes de riesgo en el sistema de alertas tempranas y desde la Delegada de Infancia y Adolescencia, donde grupos armados post-desmovilización como los rastrojos, los surabeños, secuestran a niñas menores de 14 años, las hacen esclavas sexuales, las embarazan, las contagian, luego las hacen entrar en redes de microtráfico con sustancias a las cuales se hacen adictas y posteriormente entran, entre otras, en la cadena de la explotación sexual comercial. Muchos de estos actores armados después se entregan a estas niñas, a sus familiares y simplemente le dicen denuncie. ¿Qué capacidad de denuncia tiene una familia
y no tiene más bien otra alternativa que salir corriendo, y el desplazamiento forzado se está aumentando en razón a este tipo de acciones violentas que se están dando principalmente sobre las niñas, no solo en secuestros con fines sexuales, sino en reclutamiento forzado y en microtráfico, utilizando a los niños y a las niñas. Yo quería hacer esta introducción antes de entrar a contarles qué ha hecho la Defensoría del Pueblo, porque la violencia sexual constituye una clara expresión de violencia de género. Y yo creo que el país ha avanzado mucho, que tengamos en este momento la ley 1257, la ley 1719, que logra, entre otras, buscarle responsabilidades a las instituciones en el restablecimiento de derechos de mujeres, de niños y de niñas en el marco del conflicto armado, pero tenemos un auto maravilloso que es el auto 009 de la Corte Constitucional que sigue iluminando a la región afortunadamente. El fenómeno de la impunidad, como les decía, es enorme debido a la consumación de la conducta, la mayor parte de las veces en el espacio privado. Y solo pensemos en estos niños, en estas niñas, adolescentes, con altos niveles de dependencia económica, afectiva, emocional, por parte de sus agresores. ¿Qué capacidad tiene un niño de salir a denunciar a su padre o a su padrastro? ¿Qué capacidad tiene un niño o una niña, principales víctimas, de entender en su preciso momento de formación que eso que le está ocurriendo es un delito sexual? Pues muchas veces el delito sexual se naturaliza, se legitima, no se entiende y se logra entender mucho tiempo después, cuando se es adulto, y ahí están en las cifras del miedo a la retaliación por parte de los familiares, el miedo, entre otras, a la sentencia social. La niña que fue violada, la niña que fue embarazada. En este país se acuña algo absolutamente tenebroso, y son las violaciones de las que fueron víctimas por grupos armados en este país, niñas y adolescentes, y se han acuñado cosas tan terribles como los hijos de los paramilitares, a quienes se les llaman los paraquitos. Pero también se ha acuñado el 2000azo o el 20lazo, que es pagarle a una niña menor de 12 años por accederla sexualmente en campos donde existen, entre otras, grupos armados al margen de la ley. Entonces, creo que existe un gran subregistro y una falta de estadísticas claras, entre otras porque hay miedo a denunciar, pero también porque las instituciones, esta maraña de competencias administrativas, penales, forenses, el tema administrativo del comisario, de la defensora, del juez, el tema del acceso a la justicia, hace que muchas veces que una niña que tenga que entrar por el aparato de justicia se abstenga de entrar ante el altísimo nivel de revictimización del que puede ser sujeto, desde la forma como se hacen las pruebas en el cuerpo de los niños y de las niñas, muchas veces ante la ausencia de médicos y médicas especializadas en la 1257, y tuve la fortuna de hacer parte de esta formulación desde la Defensoría del Pueblo. Pedimos, precisamente escuchando a nuestras niñas y jóvenes, que ojalá los médicos de medicina legal fueran médicas, que una niña, cuando se le hiciera, entre otras, una prueba forense que pasa por su cuerpo, por su dignidad, tuviera la posibilidad de que fuera una mujer. Y dentro de las conclusiones, senador, que hoy traemos, que estamos entregando a la Fiscalía, estamos viendo que muchas víctimas de delitos sexuales, principalmente niñas, no están accediendo a la prueba porque sienten que son revictimizadas, o porque muchas veces la prueba la hace un médico y no una médica, como exigimos en la 1257. Quiero decirles que en el Código de Infancia y Adolescencia, y también tuve la fortuna hace 8 años de hacer parte de esta adecuación de ese antiguo Código del Menor al Código nuevo que tenemos de Infancia y Adolescencia, y logramos mandar un mensaje a la sociedad
donde delitos tan execrables sobre los niños y las niñas, como las lesiones personales, el homicidio, el secuestro y, ojo, los delitos sexuales, fueran agravados en un 50%. Yo creo que esto le mandó un mensaje pedagógico a esta sociedad, donde el robo de un cajero electrónico valía más que la violencia sexual contra un niño o contra una niña, o la violencia intrafamiliar. Por mucho tiempo en nuestros sistemas de delincuencia del país se hablaba de delitos menores, y los delitos menores eran la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. Y creo que nada más mayor que atentar contra la vida, la dignidad y la integridad de un niño o de una niña, y creo que son los delitos de más alto impacto en esta sociedad. La Defensoría del Pueblo ha encontrado y ha hecho saber, vía recomendación al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, y aprovecho que está la doctora Zamora, además una gran defensora de derechos humanos, además con enfoque de género, con enfoque diferencial, y que ha dignificado también muchas de las instancias de la justicia. Pero le hemos dicho al Consejo Superior de la Judicatura que en algunos procesos de juzgamiento, particularmente donde hay niños víctimas de delitos sexuales, estos son sometidos a extensas jornadas, no se dispone en la totalidad de los despachos judiciales del país de espacios interdependientes y sobre todo, de metodologías no revictimizatorias de la vida de los niños y de las niñas. Teníamos un informe que vamos a hacerles llegar sobre la deficiencia de cámaras de GESEL en los juzgados del país. Y es que nada más terrible para una niña, principales víctimas, o un adolescente, que le pregunte el juez, le pregunte el defensor, le pregunte el médico forense, le pregunte 4 y 5 operadores, convirtiéndose, entre otras, la acción de la justicia y la intervención de la justicia en una nueva revictimización. Sin embargo, vemos, y es uno de los informes que estamos presentando, vemos que lamentablemente en el país no hay cámaras de GESEL. Hace 10 años, cuando estaba Hernando Torres en el Consejo Superior de la Judicatura y trabajando con la unidad de género, con se llama la Comisión de Género, uno de los llamados que hacíamos es, por favor, que el Consejo Superior en la implementación de un proceso público y oral garantice técnicas que no revictimicen principalmente a las mujeres, a los niños y las niñas. Pues bien, en ciudades como Pasto no hay cámaras de GESEL en los juzgados. Las cámaras se dejaron de usar porque no hay pila, porque están dañadas y no hay mantenimiento. En Bogotá existen pocas cámaras de GESEL y esto nos está llevando, entre otras, a niveles de congestión que hacen difícil el desarrollo de las diligencias contempladas dentro de los procesos, y esta congestión puede estar llevando a aplazamiento de diligencias, entre otras consecuencias, lo que ya incide, entre otras, en los términos judiciales. Ya es difícil que una niña denuncie a un miembro de su familia, o que una madre supere la dependencia emocional o afectiva y denuncie a su compañero afectivo, a su esposo, etcétera, a su cónyuge. Ya es difícil que una niña diga, acepto pasar por la justicia, pero más difícil que además se le revictimice. Y yo creo que este es un llamado que hacemos con todo respeto, pero el hecho de que tengamos defensores y defensoras públicos en los juzgados nos obliga a mandar un mensaje ético y de responsabilidad ética que tenemos desde las instituciones. El mismo hecho de que el 70% de los delitos sexuales esté sucediendo en la familia implica que muchos niños y niñas, si no se toman las previsiones del caso, alteren su testimonio o induzcan a su retractación ante el hecho de que se encuentren en un proceso público y oral, por ejemplo, con quien fue su agresor. Puede convertirse en una situación de maltrato por efecto de la intervención de la justicia. La Defensoría del Pueblo, con ocasión de la expedición del Código de Infancia y de la Ley 1257, pidió particularmente que en todo el territorio nacional existieran estas técnicas. Es el momento
y aprovecho la oportunidad de este foro para que le hagamos un seguimiento a los despachos judiciales, pero también a los despachos de medicina legal, donde deben estar estas técnicas o técnicas similares, porque creo que ya hay técnicas que han superado tecnológicamente a las cámaras de GC. Algo muy importante son los imaginarios y las prácticas judiciales, administrativas, policivas. Los estudios que se han hecho en el país, particularmente con Naciones Unidas, nos han demostrado que hay imaginarios muy fuertes por parte de operadores de justicia, administrativos, de policía, que tienden a naturalizar y a legitimar muchas veces la violencia sexual, particularmente sobre niños y niñas. Siendo delegada para mujeres hace 8 años en la Defensoría del Pueblo, le hice un estudio muy juicioso a sentencias judiciales y lo presenté en varios de los encuentros con las altas cortes. Este es un estudio que queremos seguir y ojalá tuviéramos el acompañamiento del Consejo Superior de la Judicatura. Solo quiero recordar un caso en la Corte Suprema de Justicia en el 2006, doctora Zamora, que lo he presentado incluso ante las altas cortes, de una niña que fue víctima de delito sexual por parte de su abuelo, un hombre de 54 años. Estoy hablando de una niña de 9 años que denuncia a su abuelo porque le parece, no está de acuerdo con lo que le está sucediendo, y fue un acceso carnal violento. El abuelo, esto se dio en Risaralda, recurre a la segunda instancia y esto llega a casación, y en segunda instancia magistrados y magistradas del Tribunal de Risaralda, voy a citar textualmente, se atreven a decir respecto de la niña de 9 años: el tribunal admite que la menor fue víctima de abusos sexuales, pero concluye que las acusaciones contra su abuelo son falsas, alegando que la niña tenía una iniciación precoz de la sexualidad. Posteriormente, el tribunal descalifica el testimonio de una niña de 9 años que vio muchas de la actividad sexual a la que era sometida la niña por parte de su abuela. Comillas, dice el tribunal, refiriéndose a una niña de 9 años, una mujer de mundo, con capacidad de pervertir a adultos y por ello carente del derecho a la tutela de sus intereses jurídicos frente a actos que atentan contra su formación y dignidad sexual. Hay varias sentencias, pero también quiero dejar claro que hay muchas absolutamente garantistas, donde los tribunales, los magistrados, las magistradas han salido a defender los derechos de los niños y de las niñas contra estos imaginarios que estigmatizan, que muchas veces pasan la responsabilidad del delito sexual a las niñas como provocadoras y que le quitan la responsabilidad a los agresores. Entonces, sobre eso es absolutamente importante que se adelanten procesos de formación especializada para cambiar esos imaginarios y esas prácticas de operadores de todo nivel. Y aquí está Margarita, que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo sabe, un país donde gracias a que logramos identificar, y en el auto 092 de la Corte se logró también la Defensoría del Pueblo, que llevó 2.200 casos de víctimas, niños y niñas principalmente, y jóvenes víctimas de delitos sexuales, investigación que tuve el honor de coordinar, y donde el hecho de que muchas niñas fueran productos de violencia sexual y terminaran infectadas o embarazadas, llevó, entre otras, a que se lograra la despenalización parcial del aborto, particularmente cuando estas niñas habían sido víctimas de delitos sexuales, porque una niña de 11 años embarazada por actores armados no está obligada a tener un niño, ni a que sea, entre otras, judicializada por no querer tenerlo. Sin embargo, imaginarios y prácticas de operadores llevan muchas veces a que no se le dé la información a esa niña que llega violada y que tiene la posibilidad de tomar la decisión, no está obligada a suspender su gestación, pero tiene la posibilidad, y muchas veces ni el personal de salud, ni el personal de justicia, ni el personal administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le da la información a la que tiene derecho. Y estoy hablando del derecho a la información, que también es el derecho a la vida y a la dignidad que tienen estas niñas de tener proyectos de vida
que no estén signados, entre otras, por ser madres a los 11 años y haber sido producto esta gestación de una violación por parte de actores armados o por un miembro de su familia. La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando con la Fiscalía General de la Nación, y quiero hacer un llamado también respetuoso y amigable a la Defensoría, a la Fiscalía General de la Nación, porque la Fiscalía, a partir exactamente de la ley 1448, la ley de víctimas, está obligada a producir un protocolo de atención especializada para víctimas de delitos sexuales y particularmente un protocolo para niños y niñas víctimas de delitos sexuales. Este es un trabajo que se empezó desde el 2011 y donde ha venido participando la Defensoría del Pueblo y muchas instituciones. La Defensoría lo que hizo fue crear desde sus delegadas, desde la delegada de mujer, desde la delegada de infancia, de desplazamiento, de atención a víctimas, tratar de recuperar todo el conocimiento que tenemos desde la Defensoría para poder aportar a la Fiscalía, porque entre otras la ley dice que debe ser escuchada la Defensoría, y voy a relacionarles, voy a tratar de ir lo más rápido, pero creo que es lo más importante de esta ponencia de hoy, y es que quiero contarles qué ha salido de ese trabajo que hemos hecho con la Fiscalía y que lamentablemente en este momento está parada. Necesitamos un protocolo de atención, porque si hay algo claro es la descoordinación interinstitucional. Y un protocolo de atención a víctimas nos obligaría a todas las instancias competentes, administrativas, penales, etcétera, forenses, a coordinarnos. ¿Qué hicimos? Con la coordinación de todas las delegadas hacia el interior de la institución que tenemos que ver con el tema de delitos sexuales, se acompañaron 9 visitas convocadas por la Fiscalía General de la Nación a Tumaco, Riohacha, Medellín, Quibdó, Villavicencio, Pasto, Popayán, Bogotá y Montería, en las que se encontraron hallazgos que voy a poner en conocimiento de ustedes. Estos hallazgos se los mandamos a la Fiscalía General de la Nación, pero además son hallazgos también que hemos encontrado en nuestros informes de riesgo y también en el trabajo que hemos desarrollado en informes defensoriales sobre delitos sexuales desde la delegada de infancia y desde la delegada de mujeres. El primer hallazgo: tolerancia social e institucional frente a las diversas modalidades de violencia sexual, incluso aquellas que son muy notorias, como la explotación sexual comercial de niños y de niñas. Y ya les voy a explicar con casos específicos en Quibdó y en Guajira por qué no se ve, por qué no queremos ver, por qué callamos, por qué la explotación sexual por la que somos tan conocidos, por el turismo sexual en Cartagena, en el eje cafetero, ¿sí? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué se naturaliza? ¿Por qué se invisibiliza? Existe además una deficiencia en la investigación oficiosa en caso de niños, niñas y adolescentes. No se hacen reportes de una instancia a otra al momento de identificar los casos, y existe particularmente, doctora Margarita, una descoordinación muy grande, particularmente en las regiones más apartadas. No se orienta a las víctimas ni a los familiares, particularmente en cuestiones tan importantes en salud como la intervención voluntaria del embarazo, la profilaxis y los derechos que tienen las víctimas, particularmente los niños y las niñas. Pero encontramos en las regiones y en estas regiones una baja motivación a la denuncia por razones de seguridad, por falta de garantías que debe dar el Estado para las víctimas, tanto de la puerta para adentro como de las víctimas en el marco del conflicto armado. Hay ausencia de instituciones muy importantes como medicina legal en zonas rurales y desconocimiento de las normas, la 1257, la 17, 19 son desconocidas por muchos operadores de justicia, administrativos. Hablar de delitos sexuales en el marco del conflicto, del VIH, etcétera, todavía sigue siendo una dificultad muy grande para muchos operadores. Hemos producido una serie de protocolos, de rutas de atención muy importantes con participación de organizaciones de niñez, de mujeres, pero estas rutas y estos protocolos se conocen muy poco y son
en realidad es muy poco lo que se están activando, particularmente en las regiones donde hay control de grupos armados, tanto convencionales como grupos armados por desmovilización. Y hay falta de credibilidad en la versión de niños, niñas y adolescentes. Ya les voy a decir con ejemplos en qué, porque esto es algo que está sustentado y que le estamos pasando a la Fiscalía General de la Nación. Hay otro elemento y es la naturalización de la violencia sexual sobre niños y niñas, principalmente en comunidades indígenas. Y es así como en Guajira, fácilmente los delitos sexuales por parte de miembros, muchas veces de los grupos armados o de los grupos armados por desmovilización o de las Fuerzas Armadas regulares, simplemente se resuelven pagando con un chivo o negociando con personas de la comunidad. Y creo que esto es muy importante porque la Fiscalía inicia 38 investigaciones en delitos sexuales y creo que el entorno cultural que valida y que naturaliza la violencia contra los niños y las niñas es algo que tenemos que analizar. En ciudades como Cartagena y Tumaco, importante, la explotación sexual comercial ocurre a la luz del día y en lugares públicos con la indiferencia social y muchas veces con la indiferencia institucional. Existen territorios en que los agresores son miembros de grupos armados y muchas veces las niñas son seducidas, engañadas por los victimarios, eso que llamamos el enamoramiento y que parece que disfrazara que estamos en presencia de un delito sexual agravado, porque toda niña menor de 14 años que sea víctima de delitos se entiende, que tenga relaciones sexuales con un adulto se entiende que es una víctima de delito sexual y es agravado. Y entonces hablamos del enamoramiento y disfrazamos y naturalizamos y el delito desaparece y entramos ahí en ese territorio del abuso. Es que la niña posiblemente fue abusada, no, la niña fue víctima de delito sexual y si fue por parte de un grupo armado, llámese como se llame, estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra en el marco del derecho internacional humanitario. Las rutas de acceso y protección son desconocidas y son inaplicadas, pero quiero decirles un caso que manejamos con el sistema de alertas temprano que se dio en Risaralda. 2 niñas que de un momento a otro desaparecieron de sus familias, las 2 madres inicialmente se coordinan con la Defensoría, luego la delegada de Infancia y la de Sistema de Alertas acompaña a sus 2 madres, quien en un acto de coraje deciden decir, los urabeños se llevaron a mis niñas, están desaparecidas hace un mes. Una niña se logró recuperar, está en protección en el ICBF, la otra niña está desaparecida, pero todas, las 2, fueron víctimas de delito sexual, están en cadenas de explotación sexual comercial, que es uno de los grandes negocios que tienen los grupos armados desmovilizados en este país. El Instituto Nacional de Medicina Legal no cuenta con suficientes profesionales forenses y creo que esto es muy importante en la investigación de un delito sexual en una niña o niño. O sea, sabemos la dificultad que es poder acceder a una prueba pericial integral, que es la prueba reina en un proceso para buscar la responsabilidad penal. Si no tenemos esa prueba, tenemos una incapacidad muy grande como Estado para buscar la responsabilidad de los agentes que hacen víctimas a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Por último, ya quiero decirles, en Tumaco, los factores sociales, económicos y culturales que identificamos, y esto no lo hicimos solos con la Defensoría, lo hicimos con organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, pero también con la cooperación internacional. Y quiero contarles, en Tumaco existe lo que se llama una cultura de la iniciación sexual temprana. Y con el tema de la iniciación sexual temprana estamos invisibilizando los delitos sexuales. Además de que existen miradas no solo sexistas, sino racistas. Pareciera, como se dice en parte del informe, que las niñas negras se inician sexualmente más temprano, se desarrollan eróticamente más temprano. Voy
a decir, como dice el informe, las niñas son calentonas y desde chiquitas se metieron con los grupos armados. Y creo que esto es precisamente lo que está legitimando los delitos sexuales y está invisibilizando lo que está pasando en nuestra guerra. En Riohacha se tiene, una de las conclusiones es la naturalización de la violencia sexual en las comunidades indígenas, aprovechamiento de prácticas culturales para normalizar la violencia sexual, casos de abusos sexuales por militares contra niñas guayú, en los que los agresores pagan con chivos a la familia de la víctima para resolver el conflicto, entre comillas. Pero existe algo muy importante que son los megaproyectos en La Guajira. En los megaproyectos están llegando montones de hombres a estas zonas y alrededor se están creando redes de explotación sexual comercial infantil. Sí, una niña es vendida por 20,000 pesos a las personas que trabajan en los megaproyectos. Un oficial de MAP OEA, porque esto no solo lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, refiere que la explotación sexual comercial en Tumaco, refiriéndose a que hay chongos o casas de lenocinio y cristalizadores de coca, niñas bajo efectos de drogas son sometidas a explotación sexual, y en las playas del Morro, en donde hay presencia de pilotos norteamericanos que se hospedan en los hoteles ubicados allí y quienes al parecer también hacen uso de esos servicios sexuales. Estos son noticias crímenes, esto está en muchos de nuestros informes y esto debe ser motivo de investigaciones muy serias que comprometan a quienes están haciendo esto con nuestros niños y nuestras niñas. Global Humanitaria reportó en Tumaco que desaparecieron 7 adolescentes en 2011, 2 de ellas aparecieron violadas, torturadas, asesinadas y nadie reclamó sus cuerpos. Las Águilas Negras y los Rastrojos desaparecieron 2 niñas, está el informe del 2011. Quiero terminar ahí. MAP OEA tiene otra serie de casos que ha reportado con la Defensoría, pero quiero hacer un llamado urgente a la Fiscalía para que apruebe y ponga en funcionamiento el protocolo de investigación de delitos sexuales y que tenga en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Creo que es muy importante que visibilicemos esta violencia histórica, pero esta violencia invisible, porque muchas niñas simplemente o no estuvieron en capacidad de salir a denunciar a su agresor, actor armado o miembro de su familia, o simplemente están muertas hoy y hacen parte de esa cifra negra del subregistro. Agradecerles y ojalá este informe que estamos presentando, entre otras, pormenorizadamente a esta comisión, sea tenido en cuenta para que avancemos en la coordinación interinstitucional, en la formación especializada, sobre todo de operadores y operadoras, para que ojalá la realización de los derechos humanos de los niños y de las niñas sea una realidad, más en un momento tan importante como este, donde estamos buscando el fin de una guerra que ha exacerbado los delitos sexuales contra los niños y las niñas. Gracias.